Buenas noches con todos. Un gusto, les doy la bienvenida a los temas que yo les voy a dar a ecografía general. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, sí, ¿Cómo me les escucha. va? Sí, claramente, buenas noches. ¿Cómo les va? Les saluda la doctora Magali Machuca, médico imagenólogo. Vamos a tener las clases, como les había dicho, de ecografía general. A tener algunos temas importantes, porque ecografía general es muy amplia, entonces se ha dividido en los temas que son los más importantes, los que se ven más en la consulta de ecografía y los que más les van a servir. Entonces nosotros vamos a tener, no sé si ustedes ya saben qué temas nosotros vamos a ver, entonces vamos a ir desarrollando cada día las clases, van a ver... Ya, van a ver algunos temas que son más largos y otros temas que son más cortos, que nos vamos a demorar menos, pero van a haber temas más amplios. Entonces, depende del tema, es el tiempo que nos vamos a demorar, ¿ya? Nosotros más o menos las hago a las clases un poquito interactivas para que ustedes, tanto ustedes como yo, tengamos una retroalimentación, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta. Otra cosa, normalmente siempre las clases se ven de lunes a jueves en este curso, pero yo les doy la opción de que si ustedes quieren tener de lunes a viernes para aprovechar el tiempo y terminar más rápido las clases. No sé si a ustedes les parece eso. De mi parte no, porque ya tengo programado otras cosas. Mil disculpas, no sé qué digan los compañeros. Ya. De acuerdo. Verán, Mire, quisiera hacerle una pregunta. Sí sería bueno que nos haga saber cuál va a ser la programación que usted nos va a dar en el programa. Disculpe, ¿puede hablar un poquito más alto? Porque casi no le escucho nada y tengo todo el volumen de mi equipo. Que sería importante que nos hagan saber la información o el plan que vamos a recibir en esta clase con usted, en estas clases con usted de ecografía general. Ya, más o menos vamos a ver, primero siempre vemos nosotros en las clases, siempre vamos a enfocarnos primero en anatomía, en ver lo normal en anatomía y luego sí vamos a ver patología. Entonces siempre es importante reconocer en estructuras en ecografía normal y después vamos a centrarnos en patología. Ya vamos a ver ecografía de vesícula, de abdomen superior e inferior, pues anatomía normal. De ahí ecografía de vesícula, de patología renal. De ahí también vamos a ver tiroides. Disculpe, pero parece que está entrecortado su volumen. Se está recibiendo con mucha deficiencia. Mi internet está muy bien, no tengo ningún inconveniente. No sé si será la plataforma tal vez, pero mi internet está muy bien. Yo le escucho también muy bien, no se entrecorta. Sí, se escucha bien. Sí, Entonces, se escucha bien. ajá, ya, gracias. Sí, porque el internet que no digo, estoy conectada y no tengo ningún inconveniente, estoy viendo otras plataformas. Entonces, eso te decía, también vamos a ver tiroides, mama, siempre enfocado primero en la anatomía y luego en lo normal y también ecografía Doppler. Vamos a ver Doppler hepático, Doppler de extremidades superiores y Doppler de extremidades inferiores, tanto arterial y venoso. Entonces, son temas extensos, algunos son temas más largos, otros temas van testículo también, temas más cortos, entonces ahí la idea es siempre ir correlacionando con lo normal, con la patología, para que ustedes puedan entender las clases. ¿Ya? El día de hoy nos toca una clase corta que me pidieron que les inicie con algo de ética, algo de bioética en general, más que enfocada también en imagenología, pero igual en ecografía, perdón. Igual vamos a ir viendo algunas pautas que nosotros podemos tener cuando tengamos un paciente en la consulta de ecografía, ¿ya? Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan. Igual las clases, bueno, ustedes ya saben que las clases quedan grabadas. Igual el material también se va a ir subiendo a la plataforma y las diapositivas también, pero eso se suben después.
de las clases. Igual siempre, antes de cada clase, siempre les voy a decir qué tema vamos a ver el día siguiente para, si ustedes pueden, la idea es que ustedes también puedan revisar algo y para que les sirva más las clases de ecografía. Tengamos en cuenta que la ecografía son pautas que nosotros damos en ecografía porque son temas muy extensos, son solo de vesícula, hay muchísima patología, entonces en realidad lo que se hace es dar los temas más importantes, porque si nosotros diéramos todos los temas que son de ecografía, nos tomaríamos mucho tiempo, demasiado. Es muy extensa la ecografía en realidad, los temas de ecografía. Entonces siempre se ve la patología más importante, la que siempre se ve, porque ustedes saben, por ejemplo, una litiasis vesicular, la van a ver muy comúnmente, patología renal también, van a ver bastante común, entonces siempre esos temas que son más importantes, testículo también, entonces siempre los temas más importantes, igual cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, aquí estamos para resolver y que tratemos de participar todos. No sé cuántos estarán en esta vez, no sé cuántos tengamos esta vez ahorita, no sé cuántos estarán conectados. Pero bueno, siempre hay bastantes. Entonces, suelo hacer preguntas en las clases. Entonces, la idea no es que tienen que saber todo, pero sí empezar a describir algunas imágenes para que ya vayan reconociendo estructuras y familiarizarnos debe haber a personas que ya estén familiarizadas con la ecografía, otros que se están iniciando, entonces siempre es importante empezar a reconocer también términos en ecografía. Yo, en las clases que ya les han de haber dado al principio, han de haber visto principios de ecografía, los principios básicos, cómo se ve, cuáles son las ecogenicidades. Entonces, eso ya nos sirve de base para nosotros adentrarnos ya realmente en lo que es la ecografía, ¿ya? Igual yo sé que también vieron FAS, entonces ya también tienen esa parte que también ya es ecocardio también, ¿ya? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ¿les parece si empezamos a compartir la clase? Perfecto. Listo. ¿Sí pueden ver las diapositivas? ¿La presentación? Sí. Perfecto. Sí, se ve, doctor. Entonces, listo. Entonces, si hasta ahora no hay ningún inconveniente, empecemos con la clase. Como les decía, vamos a ver algo de aspectos legales de la medicina ética y negligencia médica. En sí, pues, en ecografía, pues, y en todos los exámenes diagnósticos que nosotros hacemos, también pueden haber, ¿no es cierto?, negligencia médica, entonces siempre hay que tener en cuenta de realizar adecuadamente los exámenes. Bueno, vamos a ver algo de bioética. La bioética es una ciencia que engloba casi todas las partes que tienen que ver con el entorno, entonces tanto es en la vida, en los animales, en las plantas, en la tecnología, en todo tiene que ver la bioética. Entonces nosotros vamos a hacer un recordatorio porque a todos nos han de verdad en el pregrado algo de bioética. Entonces ahora les voy a hacer un recordatorio de todo, importante siempre tener en cuenta bioética, ¿no? Entonces siempre en nuestras clases vamos a ver cuáles son los objetivos. Entonces, primero vamos a proporcionar una visión de la bioética y cuáles son las implicaciones jurídicas. Vamos a conocer las funciones y utilidad que tiene la bioética y conocer algunos bioefectos más centrados en la ecografía, que es nuestro tema, que vamos a ver en estas charlas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar cuáles son los contenidos. Vamos a ver historia, algo de definición, cómo surge la bioética, principios de la bioética, para qué sirve la bioética y cuáles son los bioefectos.
Ya, entonces vamos a empezar algo de historia. Recordemos que la bioética no es que ya siempre ha existido, no en la antigüedad y no es hace tantos años que no existía bioética y entonces las cosas eran diferentes, como ya nos vamos a ver. Entonces siempre hay precursores que han dado el paso para que exista esta ciencia muy importante en la actualidad, ¿no? Entonces, empezamos en 1970, por eso les decía que no es tan antiguo ni tanto. Entonces, en 1970 hubo un científico y un escritor llamado Van Rensselaer Potter, en donde él por primera vez describía o escribió un artículo sobre, no tanto llamándole bioética, pero sí en algunos principios o diciendo que tenemos que tener en cuenta los beneficios que tiene a realizar adecuadamente la medicina en sí. Entonces, en 1971, como ya tenían algo de idea de que en sí que tenía que ver la bioética o esta ciencia, André Hellers funda un centro de investigación en bioética en 1971. Entonces, Jara hasta el momento decía, respeto por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como un igual, ¿no es cierto? Esa es la idea, de que todos nosotros le demos la atención adecuada, en nuestro caso en la rama de medicina, demos la atención adecuada, hagamos un examen adecuadamente si estamos pensando en ecografía o en examen diagnósticos, entonces hacerlo de una manera adecuada para no tener ningún lío, nada. Entonces, en 1974 ya van a surgir algunos movimientos de los derechos de los pacientes. Entonces, como ya más o menos se sabe cuáles son no principios, sino las ideas de bioética, ya surgen movimientos también en que los pacientes ya saben más o menos cuáles son sus derechos. Entonces, a partir de esto, en 1976, también recién en este tiempo se estaban abriendo o se estaba aumentando la tecnología sobre medios artificiales para soporte vital. Entonces, recién en estos años, entonces había gran debate porque si se debían utilizar o no se debían utilizar. Y asimismo el cuidado de enfermos terminales, ¿no? No es como al momento que, incluso hasta el momento, todavía existen inconvenientes con que, como ustedes sabemos, la eutanasia, todavía hay muchos problemas con eso. Entonces, peor en este tiempo, en 1976, que recién estaban aumentando todo eso, realmente no había bastantes inconvenientes, ¿no? Y recién en 1980, ya con todos estos precursores, con todo lo que pasó, que ya vamos a ver más adelante, cuáles fueron los pilares fundamentales para que surja esto, recién en 1980 surgen las escuelas médicas con cursos de bioética, que se han mantenido hasta el momento, que incluso hasta el momento hay maestrías, en todas las clases, en todas las carreras, pues, de ciencias médicas, pues, siempre dan bioética, entonces, importantísimo que se ha mantenido hasta el momento. No funciona tal vez al 100%, pero bueno, en lo que cabe, ¿no? Entonces, vamos a hacer o englobar algo. ¿Alguien que me diga qué entiende por bioética? ¿O qué saben ustedes? Son principios que regulan el ejercicio médico. ¿Ya? Sí, ¿no? Entonces son principios que hacen que nosotros, principios que indican cómo se debería realizar en todos los aspectos de la medicina, ¿no? Entonces, en sí, bueno, en 1995 hicieron... A ver, entonces está compuesta por palabras griegas, bios, que es vida, y ética, ¿no? Entonces, ¿qué significa o a qué hace referencia esta ciencia? Es un estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo visiones, decisiones, conductas y políticas morales de las ciencias de la vida y atención de salud.
¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, ahora vamos a ver cómo surge la bioética o a partir de qué postulados se surgió la bioética o por qué estas personas, estos científicos o esos escritores tuvieron la idea de crear o de empezar esta ciencia como es la bioética. Entonces, primero, por el carácter cada vez científico de la medicina. Entonces, recordemos que hace mucho tiempo el paciente en ese tiempo no decidía qué tratamiento va a tener o cuál es o no sabía el diagnóstico. Era un número más o una cama más, tal vez. Entonces, eso se volvía cada vez más científico. Entonces, se estaban olvidando de lo humano en la medicina. Entonces, eso es una parte importante, porque a través de esto se dieron cuenta que no estaba bien, o sea, no iba bien, ¿no? Entonces, el enorme avance de las tecnologías médicas, como decíamos hace rato, justo en ese tiempo estaban aumentando lo que es los soportes vital básico y también para enfermos terminales. Entonces, como iba avanzando mucho la tecnología, obviamente se iba a ser más científico, ¿ya? Importantísimo. Y otra, pues la socialización de atención en salud, que hasta el momento, bueno, en ese tiempo, a veces no había un adecuado atención de salud a todos los pacientes, sino solo se atendían a los pacientes que tenían un estatus económico más alto, eran los que recibían atención adecuada y no todos. Bueno, en realidad seguimos hasta ahora con un sistema de salud público y privado, pues, pero en ese tiempo era diferente. Entonces, todos estos tres ítems hicieron que estos precursores tomen en cuenta para poder realizar la bioética. Entonces, es importante también estos datos. Entonces, la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades, ¿no? Entonces, como les decía, en ese tiempo ya se estaban dando bastantes postulados, que sí, que la bioética, que no tendrían que hacer así. Entonces, en la revista Life, el 8 de octubre de 1962, apareció el siguiente titular, en donde decía, ellos deciden quién vive y quién muere. ¿A qué se refería con esto? Se refería a la historia de un comité de Sittler que tenía el objetivo de seleccionar a los pacientes para el programa de hemodiálisis. Entonces, este comité tenía que escoger el programa, pero en realidad no los escogía por tal vez como en el momento se hace por los criterios médicos que tiene para realizar, sino que, como les decía, en ese tiempo el que tenía más dinero, el que tenía más estatus económico, era el que tenía más acceso a la medicina. Entonces, en este tiempo, pues, por eso en esta revista postulaban lo siguiente. Igual decían, otra frase que decía, la prensa colocaba la frase, fenómeno, los médicos delegan en personas legas el poder de decidir al respecto de la admisión a un tratamiento médico. No todos tenían la atención para un tratamiento médico adecuado, no todos, solo algunos o algunos que serían como privilegiados, pues al momento tenemos un sistema de salud pública que pues en algo ayuda, ¿no? Entonces, hubieron algunos casos muy importantes o creo que los más importantes que detonaron todo en ese tiempo, que fueron muy mediáticos tal vez, para que se cree la bioética. Entonces, vamos a conocer cuáles fueron esos casos. En 1963, a un grupo de pacientes terminales del Hospital de Enfermos Crónicos Judíos de Brooklyn se inyectó células cancerosas sin consentimiento. Entonces, en este caso, como les decía, en ese tiempo no había consentimientos, no le preguntaban al paciente qué tratamiento le prefiere, no le contaban al paciente qué diagnóstico tiene, sino que lo hacían y nunca, o sea, llegaba, le hacían el tratamiento que más se podía, si se curaba bien y si no, pues igual no pasaba nada. Entonces, esto pasó en 1963. Entonces, a estos pacientes nunca les dijeron que les van a hacer eso, nunca les preguntaron, nunca les hicieron firmar un consentimiento, sino que solo les pusieron esas inyecciones. Entonces, esto fue muy sonado en ese tiempo. En 1967, en una escuela, en cambio, para niños con retardo mental, les inyectaron virus de la hepatitis.
en este caso, a estos pacientes, ellos sí sabían que les iban a inyectar el virus de la hepatitis. Los padres de los niños sí sabían que les iban, incluso ellos sabían y tenían ese consentimiento, pero en cambio les decían que si ellos no se dejaban inyectar el virus de la hepatitis, no les iban a dejar entrar a la escuela, Entonces, como que era una forma de presionar, decir, tienen que hacer esto o si no, no les vamos a dejar, y por eso dejaron que les inyecten el virus de la hepatitis. Obviamente que todos estos temas estaban en pro de los avances tecnológicos y del avance científico, como decíamos antes, que cada vez se hacía más científico y nada de humano. Entonces, ellos peleaban y decían que era en pro de la medicina y de los avances, pero en realidad no se daban cuenta de otras cosas, ¿no? Y el más sonado y el que fue más mediático en ese tiempo y el que creo que fue uno de los más importantes para que ya exista la bioética fue fue una investigación que se realizó desde 1932 a 1972. Se realizó esta investigación en Tuskegee, Alabama, en donde se estudió la evolución natural de la sífilis en población negra. Entonces, para esta época, más o menos, en todo este periodo, hubieron pacientes con sífilis, pero ya hubo un tiempo, una temporada en que ya había el tratamiento para la sífilis, pero a pesar de que había el tratamiento, se dividió en dos grupos a los pacientes, en unos pacientes en los que recibieron el tratamiento y otros pacientes que no recibieron. Entonces, esto fue muy sonado, muy mediático. Entonces, como fue así, no digo, fueron casos importantes para que surgiera la bioética, ¿ya? Entonces, alguien que me cuente cuáles son bueno, en 1978, ya como teniendo como antecedente todo esto, cómo surge, cuáles son los precursores, viendo todo en sí, ahora se reunieron o hicieron que se reúna un comité en Belmont en 1978 para que escriba algunos principios a tener en cuenta y que esos principios se los respete dentro de la medicina, para que no existan ya ninguno de esos problemas. Obviamente que después sí existieron algunos, pero tal vez en menos o tal vez que no se sabían, ¿ya? Entonces, alguien que sepa todos los principios que tiene la bioética, esto, bueno, todos sabemos, pero alguien que nos recuerde a todos. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. No es cierto. Entonces, eso es importantísimo tener en cuenta. Eso a nosotros ya nos dieron eso en la universidad, entonces siempre tenemos que tener en cuenta esos principios. Entonces, vamos, como dijo la doctora, beneficencia, autonomía, justicia, y en 1979 acuñaron un nuevo término, que es no maleficencia. Entonces, ¿a qué se refiere con beneficencia? Es la adjudicación de beneficios, el análisis, perjuicio, beneficio y costo-beneficio. Entonces, esto nos referimos tal vez con tratamientos, con estudios diagnósticos, en sí con eso, en que si el beneficio va a ser, en realidad va a ser beneficio para el paciente, ¿ya? Entonces, siempre se debe pesar el costo-beneficio. Para así, con esto, poder contribuir con el bienestar y ayudar a las personas de manera activa. Autonomía, otro punto importante. Antes, como dije, el paciente no tenía derecho a conocer su enfermedad, a conocer su tratamiento, a conocer nada. Entonces, al momento, bueno, eso ya no existe. Entonces, el paciente, ahora nosotros tenemos que decirle al paciente, usted tiene esto es su diagnóstico. Obviamente tenemos que decirlo de una buena manera y tratar con pinzas algunos diagnósticos y todo, porque pues no todas las personas tienen la fortaleza tal vez de recibir un diagnóstico como otro tipo. Todos actuamos o todos tal vez reaccionamos de manera diferente. Entonces nosotros creo que tenemos que tener
siempre tener tino para poder decir las cosas, ¿no? Pero siempre el paciente debe saber todo, su diagnóstico, qué tratamiento le vamos a hacer, cuáles pueden ser las posibles complicaciones del tratamiento o del examen que se realiza, porque en realidad pueden haber, ¿no? Entonces, siempre que conozca todo. Entonces, establece la necesidad de respetar la capacidad de las personas autónomas para tomar decisiones. Entonces, respeto esto y respeto la decisión que el paciente tome. O sea, así sea lo que sea, el paciente toma su decisión y yo la respeto, ¿no? Y, por su parte, el paciente debe conocer su enfermedad y conversar con el médico sobre su posible tratamiento, así como el posible diagnóstico, ¿no? Otro punto es la justicia. Entonces, esto es en sí garantía de distribución justa de beneficios, riesgos y costos. Y una equidad para toda persona, sea su condición social, raza, religión, sexo y ideas políticas, ¿no? Entonces nosotros pues les atendemos a todos los pacientes, porque nosotros no miramos qué paciente es, sino todo en sí, el contexto del paciente, la patología, el paciente en sí, pero como aquí dice, no nos importa ni la condición social, ni raza, ni religión, ni sexo, ni ideas políticas, porque en realidad eso es secundario, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con justicia. Entonces, si se dan cuenta, hasta ahora se ha englobado parte de principios básicos que tenían que haberse tratado desde hace mucho tiempo y no desde recién veíamos en el 78 que se formó los principios de Belmont, ¿ya? Y la última, que se acuñó en 1979, que era no maleficencia, que es la obligación de no hacer daño, ¿no? Importantísimo eso, siempre tener en cuenta. Entonces, yo no creo que ningún médico vaya y quiera hacer algo malo, ¿no? Entonces, siempre tener cuidado o malintencionadamente de prevenirlos, evitarlos o rechazarlos, y de hacer o promover el bien y prevalece sobre el de la beneficencia, porque no permite hacer daño a otros para salvar vidas y evita causar daños y perjuicios. Entonces, recordemos que esto de no hacer daño o malintencionado se refiere también, en sí podríamos englobar también a las negligencia médica. En nuestro país, tal vez no hay, bueno, sí hay demandas por negligencia médica, pero en otros países, como en Estados Unidos y en otros países, hay muchos casos de denuncias por negligencia médica. Entonces, en realidad, acá tal vez sea un poco menos y existe bastantes problemas y en realidad sí hay negligencia médica. Tal vez nos referimos tal vez a que se escucha clínicas clandestinas, tratamientos inadecuados, diagnósticos erróneos. Entonces, todo eso en sí está mal. Entonces, no digo, tal vez en nuestro país esas cosas se pasan, pero en otros países sí hacen bastantes denuncias y tienen bastantes juicios por eso. Entonces, siempre tener cuidado con todo, con el examen que se haga, con todo. Entonces, nosotros en nuestro caso con ecografía, entonces siempre tener en cuenta eso. Aparte de todos estos principios, de todos esos 4 principios, también se acuñaron algunos términos más en este informe que eran importantes para poder realizar o para poder nosotros tener en cuenta. Entonces, empezamos con dignidad y derechos humanos. Entonces, conocer cuáles son los derechos humanos, ¿no? Tener un consentimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos viendo ecografía. Entonces, en este caso, no tanto que se haga consentimientos para hacer exámenes, pero en cambio si conversamos con el paciente, si le decimos al paciente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nosotros le vamos a hacer este examen, porque a veces ni el médico que lo remite no le explica al paciente qué examen le van a hacer, solo le escriben ahí, le dan el papel y el paciente va a nuestra área y no sabe ni siquiera qué examen le van a hacer. Entonces nosotros tenemos que explicarle al paciente, le vamos a hacer un examen, una ecografía abdominal, una ecografía renal, una ecografía tal, y tiene que colocarse de esta manera, va a durar tanto tiempo, ya, esas cosas le vamos a explicar al paciente. Entonces, en exámenes que son más delicados, como son ecografía transvaginal, ecografía prostática, ecografía transrectal, ecografía de mamas,
en realidad son exámenes que tienen un poquito más de tal vez inconvenientes al realizarse, entonces de testículo también. Entonces, en ese momento siempre se aconseja estar con alguien, con otra persona, ¿no? Para, por ejemplo, los doctores, siempre que puedan estar con alguien más en la consulta porque en realidad consentimientos informados no se tiene, pero sí se puede tener, buenas. Pero en ese caso siempre que puede entrar la paciente con algún familiar para poder realizar el examen y explicarle bien qué examen le van a realizar, porque hay pacientes que nunca les han realizado, por ejemplo, una ecografía transvaginal, entonces siempre importante explicarle el tipo de estudio que se le va a hacer, cómo se le va a hacer y todo eso, ¿no? Entonces, siempre muy importante estos puntos. Obviamente también, si son pacientes menores de edad, también decirle que pase con algún familiar. Siempre pacientes menores de edad tienen que pasar con algún acompañante, ¿ya? También otro de los puntos era la protección para personas carentes de capacidad, respeto a la vulnerabilidad del paciente, privacidad y confidencialidad. Entonces es importantísimo. Nosotros, a pesar de los diagnósticos que tengamos en un paciente, nosotros no vamos a empezar a contar, ¿no es cierto? Eso es de nosotros, se queda como nosotros como médicos, los diagnósticos y todo, ¿no? Igualdad, como ya habíamos visto también hace rato. No discriminación y no estigmatización, ya lo habíamos visto también y ya lo habíamos conversado. Respeto al paciente y al examen diagnóstico igual. Solidaridad y cooperación. Responsabilidad social. Protección de generaciones futuras, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta con esto, con los diagnósticos, con lo del paciente, con los consentimientos que alguien que tenga? ¿Algún comentario que alguien tenga? Una pregunta. Dígame. Entiendo yo que sí es importante que nosotros tengamos algún formato para poder llenar, especialmente para ciertos exámenes, como son los estudios de mama, los transvaginales, el de testículo, ejemplo le pongo, ¿no? Siempre porque ya se han dado oportunidades y casos de que con esto de la mala práctica médica y el mal entendimiento por parte del paciente pueden crearse problemas de tipo de índole legal. Por otro lado, la pregunta va, si una persona como nosotros que nos estamos formando en estos cursos, realizamos un estudio, dígase, de mama, y por cualquier situación se detecta un caso de mala práctica o de falta de ética o lo que sea, una de las primeras causales en nuestra contra sería que no somos especialistas en radiodiagnóstico. ¿Es verdad eso? O sea, pues ahí sí en realidad no podría decir pues qué parte, cómo sería la parte legal. En sí usted me pregunta de la parte legal. En sí no sabría porque en realidad, por eso digo, o sea, la idea es hacer un examen bien, o sea, realizar un examen adecuado, porque en realidad, como usted dice, en el momento que sí existe una mala práctica médica, se van a ir en contra, pues, porque pues alguien que quiera denunciar, como digo antes, en nuestro país todavía no hay tantas denuncias así, pero en otros países sí se hacen, entonces, en realidad ahí sí hay que tener bastantísimo cuidado, porque pues a la larga, como lo que usted dice, pues puede tener razón. En realidad no le podría decir, sí, verá, así dice estipulado, así. En realidad no. Ahí sí, no tengo ni idea de la parte legal, cómo proceden, o sea, por los casos, por los títulos que no son referentes a la especialidad en sí. En realidad, de lo que tengo entendido, nosotros no podemos firmar ningún resultado de estudio ecográfico o radiológico si no estamos amparados por la especialidad. Claro, entonces ya ve, entonces yo en realidad como nosotros no hacemos los exámenes, entonces no sabía eso, pero en realidad pues
para evitar inconvenientes, si no digo, mejor hacer de una forma adecuada, o igual siempre conocer todo, a fondo todo, y para evitar inconvenientes. En realidad no sabemos qué va a pasar ni nada, entonces, pero siempre es importante formarse adecuadamente, seguir leyendo. Creo que nosotros como personal médico, nosotros nunca terminamos de aprender y siempre vamos todos los días aprendiendo alguna cosa más. Entonces, siempre tener en cuenta eso. ¿Algún otro comentario, alguna otra cosa? ¿Hasta ahorita? Ya. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, ¿para qué sirve en realidad la bioética? Entonces, como ya habíamos dicho, la bioética sirve en todo, en general en todo, nos sirve en todos los entornos. Entonces, nos sirve para laboratorios científicos, en la regulación natal, en centros hospitalarios y en protección ambiental. Entonces, todo lo utilizamos. No es que la bioética solo nos dan al personal médico, no. En realidad se utiliza para todos. Entonces, hasta ahora ya terminamos algo de bioética. Entonces, ya tenemos un resumen, hicimos un pequeño resumen de cómo surgió la bioética, cuáles son los casos que fueron importantes, cuáles son los principios y para qué sirven, ¿no? Entonces, eso es importante conocer de la bioética. Ahora vamos a ver con bioefectos. Normalmente en los métodos diagnósticos que nosotros conocemos y que nosotros realizamos, pues, los que más tienen efectos son las radiaciones ionizantes. Entonces, ¿qué exámenes tienen radiaciones ionizantes? Son la radiografía, tomografía, que son los exámenes que tienen más radiación ionizante, pero nosotros también, como en este caso vamos a ver ecografía, nosotros vamos a conocer algunos bioefectos que tienen. No son tanto como la radiografía, como las radiaciones ionizantes, que en realidad sí pueden tener efectos tanto a corto plazo como a largo plazo. En cambio, los bioefectos en la ecografía son mucho menos. Y ya vamos a conocer cuáles son y más o menos cómo se forman y a quién afecta más. Entonces, estos bioefectos, entonces, alguien que me cuente, como ustedes ya han visto, vieron en física de la ecografía, alguien que me cuente cómo funciona la ecografía. Por medio de ondas acústicas. Ya, ¿y qué pasa con esas ondas acústicas? Deben hacer una interfaz y luego esta se regresa. Ya, entonces son ondas acústicas, como su nombre así dice, o ultrasonidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea en resumen, así para que se haga más fácil? Es decir, que va una onda acústica o una onda de ultrasonido, se dirige, nosotros las hacemos con los traductores que ustedes también ven, ¿no? Que ya habían visto. Entonces se pasa de las ondas de ultrasonido, llega al tejido que vamos a realizar, entonces ahí se interactúa con el tejido y se da una respuesta sabiendo qué tipo de tejido es y regresa hacia el transductor para después hacerse una imagen, ¿no es cierto? Se transforma en una imagen. Entonces, a la larga son ondas de ultrasonido. Importante saber cómo funciona esto o por qué se forma la ecografía, las ecografías, ¿no? Entonces, estos bioefectos me van a depender de cuánto dura la exposición de realizar un ultrasonido o una ecografía. Entonces, más o menos una ecografía en general o una ecografía de abdomen, una ecografía general corta, más o menos nos va a durar 10, 15 minutos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de estudio o del tipo del paciente que tengamos, pero no se va a demorar más tiempo de eso. Obviamente que sí se va a demorar cuando se hace tal vez algo de intervencionismo como ecografía, drenajes, obviamente que sí nos vamos a demorar un poco más de tiempo, pero en un examen general no nos vamos a demorar. Entonces, siempre tener en cuenta la duración de la exposición. Otra es el tipo de tejido expuesto. Entonces, no todos los tejidos que están expuestos van a reaccionar de igual forma, ¿ya? A los efectos o a los ultrasonidos. Asimismo, la tasa de proliferación celular
no es lo mismo realizar un estudio a un recién nacido o una persona adulta, totalmente diferente, o una persona embarazada, ¿no? Entonces, de eso dependen los bioefectos. Y así también con el potencial de regeneración que tienen los tejidos. Entonces, en este caso, los tejidos hay tejidos más sensibles que otros. Por ejemplo, ahí son las gónadas, tiroides, cristalino, que son mucho más propensas a causar algún daño, ¿no? Y así también como la edad y estado de desarrollo del paciente. Entonces, todos estos puntos son importantes para ver cómo va a realizarse o cómo van a afectar los bioefectos. Entonces, en sí, estos bioefectos están, la FDA regula la emisión de ultrasonidos y está pendiente de cómo y cómo se establecen, ¿no? Entonces, en los bioefectos vamos a tener dos tipos de efectos, que son no térmicos, recordemos que son ondas de ultrasonido, entonces vamos a tener efectos no térmicos y térmicos. Entonces, a los no térmicos se refiere a campos acústicos que producen campos de radiación no ionizante que se denomina corriente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a tener primero una corriente por las ondas de ultrasonido. Y en este caso, cuando hay esta corriente, se va a formar se va a formar esto como si fuera una propiedad, se llama cavitación acústica, que se forman burbujas por creación de campos acústicos en el líquido. Entonces, esto se realiza cuando estamos realizando en imágenes que contengan líquido, ¿no? Y también en la ecografía también se pueden utilizar algunos medios de contraste. No es común que se realicen, pero en realidad también hay ese medio diagnóstico con contraste en las ecografías. Entonces, este contraste, cuando se hace con contraste, cuando se hace esto, puede haber esta propiedad que se llama cavitación acústica. Como dijimos, no es térmico, sino que solo es cuando se forma la corriente que pueden formar esto, ¿ya? Y en cambio, los efectos térmicos, en cambio, ya tenemos unos efectos. En cambio, estos, en principio, los ultrasonidos se van a propagar por el cuerpo. Entonces, como decíamos, ¿no es cierto? Llega de aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el transductor, llegó acá, aquí estuvo el tejido, y esto se va a propagar, ¿no? Pero en cambio, esta energía que va directo, por ejemplo, acá tenemos el hígado. Entonces tenemos el hígado. No va a llegar todas las ondas de ultrasonido, sino que se van a perder por atenuación, ¿ya? Y a la larga también por dispersión y absorción. Entonces, unas ondas se absorben y otras, como acá está, miren, se dispersan, ¿ya? Entonces, no todas las ondas van a ser, en sí van a llegar a la estructura que nosotros vayamos a estudiar, ¿ya? Entonces, hay algunos factores, como ya teníamos en este caso ya los factores térmicos, vamos a tener algunos factores que controlan el calentamiento tisular. ¿Cuáles son estos factores? El enfoque espacial, como decíamos, a la estructura que nosotros vamos a ver, y depende del tiempo y el enfoque que le vamos a dar. ¿Cuál es la frecuencia de ultrasonidos? ¿Cuál es la repetición de pulsos que se realiza? Y en sí, en esto es más en Doppler que se puede utilizar la frecuencia de ultrasonidos. Y el tipo de tejido. Atenuación es despreciable en fluidos hasta valores altos en hueso. ¿Qué quiere decir esto? Acá, no sé si ven un cuadrito. Entonces, mire, en este caso nosotros aquí tenemos en vertical la atenuación y en horizontal tenemos los distintos tipos de tejidos o de estructuras que nosotros podemos valorar con ecografía. Entonces, miren, en este caso tenemos el líquido, sangre, cerebro, ya, y terminamos con hueso, dice, con el cráneo, ¿no? Cráneo infantil, cráneo. Y miren, aquí tiene más atenuación en este, ¿ya? Miren, en cráneo que en líquido casi se pierde los efectos,
los efectos térmicos, pero sí tiene más cuando hay hueso, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ondas de ultrasonido más van a afectar a los huesos que al líquido. Aquí también se hizo un experimento en unos cráneos de unos ratones de campo, en donde eran solo cráneos, eran ya ratoncitos que, o sea, solo eran los cráneos que se utilizaron. En ratoncitos muertos se utilizaron los cráneos. Ya, entonces, en este caso, teníamos también asimismo en vertical cuando se incrementó la temperatura y en cambio en horizontal el tiempo de exposición que tenían el cráneo. Entonces, aquí nos damos cuenta que entre más tiempo de exposición, más aumenta la temperatura. Si ven acá, tenemos 1.5 minutos y la temperatura casi llega hasta 6, 7, ¿no? Entonces, mientras más tiempo expuesta, mayor la temperatura. Entonces, como ya vimos que las ondas de ultrasonido más van a afectar al hueso, entonces una de las propiedades o un dato importante es el calentamiento óseo. Entonces, en donde la absorción de ultrasonidos por el hueso va a permitir un rápido depósito de energía y por lo tanto va a haber aumento de temperatura. Aquí también hay otra tablita en donde dice incremento en la temperatura del fémur fetal, pero esto, como decíamos, depende de la edad y es más peligroso cuando estamos en la edad gestacional, entonces cuando tenemos un feto, entonces más se va a aumentar. Entonces, mire, tenemos un paciente de edad gestacional de 108 días y tenemos el diámetro del fémur de 3.3 y la temperatura se puede incrementar hasta 2.92. ¿Ya? Entonces, vemos esta referencia. También es importante también el calentamiento de las partes blandas. Entonces, no solo cuando nosotros hacemos ecografía, no solo el hueso se puede calentar, sino algunas partes blandas. Entonces, siempre vamos a tener, en este caso, hacemos una referencia a una ecografía pélvica o transabdominal y a una ecografía transvaginal, ¿no? Entonces, en el caso cuando hacemos una ecografía transabdominal o pélvica, nosotros siempre pedimos al paciente que tenga una vejiga llena, como en este caso, siempre que tenga la vejiga llena. ¿Para qué nos sirven? Ustedes han de saber, ¿para qué nos sirve la vejiga llena en los estudios de pélvica? Como ventana acústica para poder visualizar mejor los órganos. ¿No es cierto? Entonces, siempre es importante tener esas pautas para poder hacer. Entonces, en este caso, como nosotros estamos hablando de calentamiento de partes blandas, si las ondas tienen que pasar, mire, tienen que pasar la piel, tienen que pasar la grasa, el tejido celular subcutáneo, el plano muscular, y luego tiene que pasar el líquido, y acá detrás de toda la vejiga están las estructuras útero, en mujer útero, anexos, o en hombre próstata. Entonces, las ondas van a disminuir, ¿no es cierto? Va a ser menos las ondas que van a llegar acá para que haya en sí un calentamiento con lo que estamos sabiendo, estos efectos térmicos, a esto nos referimos, no que no tenga la misma calidad, pero sí van a disminuir los efectos térmicos con esto, a diferencia de que nosotros realicemos una ecografía transvaginal, en donde vamos directamente con el transductor a ver, ¿no es cierto?, los órganos pélvicos. Entonces, va a haber un poco de más de calentamiento cuando hacemos una ecografía transvaginal que en una transabdominal o pélvica. Entonces, bueno, aquí es una referencia. Nosotros no tenemos que en ninguno de nosotros de las ecografías sacar un índice térmico, sino que es una referencia para saber. En realidad siempre es importante añadir algo más de conocimiento. Entonces, para poder informar a los médicos acerca de las circunstancias en que en determinado momento puede elevar la temperatura, ¿cómo se define el índice térmico? Entonces, se define como la potencia de la fuente en vatios, como la capacidad de elevar la temperatura a 1 grado centígrado bajo condiciones específicas, y WO es la potencia de la fuente en vatios, usada en determinados momentos. Entonces, no es realidad que nosotros debemos sacar.
Incluso las ecografías ya nos pueden, ahí puede dar cuál es el índice térmico que fue. Entonces, en sí, nosotros ahora vamos a ver cuáles son las conclusiones sobre los efectos térmicos o cuándo yo puedo utilizar los ultrasonidos o en qué va a afectar, ¿ya? Entonces, nosotros ya conocemos que son efectos térmicos y no térmicos. Sabemos que son las ondas de ultrasonido las que se propagan, sabemos que se atenúan, sabemos que más se da en hueso, que va más a afectar al hueso, ¿ya? Y que depende de la distancia también, ¿no? Y dependía también de cuánto tiempo le vamos a tener haciendo la ecografía, del enfoque espacial, del tipo de paciente, del tipo de desarrollo, del tipo de regeneración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Entonces dice, un número significativo de factores van a controlar la producción de calor, lo que ya terminé de decir, ¿no? El hueso osificado es especialmente importante respecto a exposición de ultrasonido, ¿ya? Va a existir una pauta que proporciona información respecto a la producción potencial de calor en tejidos blandos y estructuras óseas. Entonces, miren, ¿qué dice aquí? Importante. Difícil que exploraciones en adultos produzcan aumento de 2 grados centígrados. No, porque en realidad depende, no digo, del tipo de estudio. Y normalmente en los estudios tampoco es que nos vayamos a demorar tanto, ¿no? Y miren lo que dice. En exposiciones a 50 horas de ultrasonidos no se observó efectos biológicos. Mire, 50 horas. Entonces, en realidad esos efectos no es que se produzcan así y que todos ahora van a pensar que la ecografía van a tener efectos, sí pueden haber, como nosotros debemos conocer eso, pero no es que se den, como les decía al principio, de las radiaciones ionizantes, que esas sí, en cambio, van a haber más efectos, ¿ya? Y en exposiciones al feto pueden producirse incrementos más de temperatura, entonces, siempre es más importante que decir en relación a un adulto y a un feto. Entonces, en relación al feto, cerca del hueso, la temperatura es mayor que en tejidos blandos. Mayores efectos visualizados en la organogénesis. Entonces siempre vamos a tener mayores efectos, no solo con la ecografía, con muchas cosas en la organogénesis se pueden afectar, ¿no? Exposiciones que elevan la temperatura fetal más de 4 grados centígrados durante 5 minutos o más pueden inducir alteraciones graves del desarrollo. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta ya todo esto, ya conocimos los bioefectos, hablamos algo de bioética, vamos a ver cuáles son los principios básicos en la protección radiológica o los principios de Alara, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros utilizamos no solo para ecografía, sino aquí decimos toda la protección radiológica que nosotros como medios diagnósticos utilizamos. Entonces, justificación. ¿Qué se refiere a justificación? Justificar el tipo de estudio que nosotros vamos a realizar. Entonces, yo no creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En que si tenemos a un paciente que nosotros le podemos realizar solo una ecografía y con la ecografía le podemos dar un adecuado diagnóstico, obviamente que hay estudios que son gold estándar para cada tipo de patología, pero en el caso de que yo con ecografía le puedo hacer el diagnóstico a un paciente, nosotros no le vamos a enviar a ese paciente tomografía, resonancia y todo, no, porque en realidad nosotros tenemos que saber qué tipo de estudio es el más adecuado para el paciente y saber si con ese nosotros vamos a hacer un examen diagnóstico adecuado. Entonces, justificación. Optimizar el tipo de estudio que nosotros vamos a realizar. Entonces, nosotros no primero le vamos a enviar al paciente una resonancia y al último le vamos a enviar una rayos X o una eco, sino que vamos por escalones como tenemos nosotros algoritmos diagnósticos. Entonces vamos por escalones para pedir los exámenes, optimizar los recursos que nosotros tenemos, pues porque tampoco es que los exámenes no cuesten nada en lo privado y afuera, y en los hospitales también están sobresaturados, ¿no? Para la realización de estudio. Entonces siempre tener en cuenta qué tipo, si yo tengo una patología, saber para qué tipo de patología puedo pedir los distintos tipos de estudios. Obviamente también tener en cuenta, como ya habíamos visto, en los niños, que siempre los niños son los más afectados. Entonces, más o menos, solo para hacer una referencia y para que tengamos en cuenta más o menos una tomografía de tórax o una tomografía de abdomen, más o menos son unas 400 radiografías, solo una tomografía.
son como 400 radiografías. Entonces, siempre optimizar, siempre saber o siempre tener en cuenta cuándo voy a enviar y cuáles son los efectos que pueden tener todos los estudios, ¿no? Y limitar la dosis, pues. Entonces, no es lo mismo realizar un examen que emite radiaciones ionizantes a un niño o a un adulto, totalmente diferente. Peor, es por eso que en las personas embarazadas no se realizan muchos estudios, pues porque están en la organogénesis. Entonces, siempre tener estos 3 pilares básicos, aparte de todos los que les había dicho anteriormente, de respeto, confidencialidad, todo eso es importante. Entonces, saber cuál es esto. Si nosotros, en el caso de que, por ejemplo, nosotros a un paciente que nosotros vamos a hacer una ecografía abdominal, que siempre debe estar el paciente en ayunas para ver mejor vesícula y para ver que esté menos gas. Entonces, eso es, o sea, justificar los estudios, hacerlo, porque si le digo al paciente, no importa que no esté en ayunas, nada, no va a ser un examen adecuado, ¿no? Y el paciente va a tener que regresar otra vez, o ni siquiera ya va a regresar ahí, sino que ya se va a ir a otro lugar, ¿no? Y los criterios ALARA, como habíamos dicho, que son importantes, que son el tiempo. Cuanto menor sea el tiempo de permanencia, menor será la dosis. Esto es en radiación, blindaje. Cuanto más grueso sea el blindaje, menor será la dosis. Y distancia, cuanto mayor sea la distancia, menor será la dosis que tenemos para el paciente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para terminar la charla de hoy, que les dije que es más corta? En relación es evitar el uso de la modalidad Doppler durante el primer trimestre. En el caso del Doppler se utilizan más ultrasonidos y más repeticiones de pulsos. Entonces, por eso no se recomienda mucho la modalidad Doppler durante el primer trimestre. Ustedes también ya vieron, ¿no es cierto?, principios de Doppler, ¿no? Sí, ya nos dieron, doctora. Ya, entonces, perfecto, sí me entienden lo que les estoy hablando y todo. Entonces, aplicar la insonación Doppler frectal no mayor de 15 minutos continuos durante el segundo o tercer trimestre. Disminuir la energía al utilizar sistemas duplex, disminuir la ventana, ¿ya? Y eso sería en relación a todo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda con todo lo que hemos visto. Como les dije, esta es una clase más corta para las clases que ya vamos a ver que son mucho más extensas, ¿ya? Entonces, siempre es importante, como ustedes son, no sé cuántos están conectados ahora. ¿70? Hasta el momento, 70. Ya, perfecto. Entonces, miren, entonces siempre, como somos bastantes, siempre si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, no duden en hacerla, ¿ya? Y siempre es importante, como les digo, la retroalimentación, tanto para nosotros, tanto para ustedes como para nosotros, a pesar de que yo les estoy aquí enseñando, tratando de que me entiendan algo, siempre todos los días aprendemos algo importante, ¿no? Entonces, es importante la retroalimentación entre todos. Y como son bastantes, entonces vamos a poder conversar bastante en las clases y las vamos a hacer un poco más didácticas, ¿ya? ¿Les parece? ¿Tuvieron algún inconveniente con la clase de hoy? Algo que, no sé, algún comentario que quieran decir. Ya, entonces creo que todo está bien, ¿no? Por lo visto todo, sí me entendieron todo, entonces, esto es una parte importante, como les dije, siempre es importante empezar con bioética para tener en cuenta todo. Ya les había dicho las cosas importantes en ecografía, les repito otra vez para que quede bien sentado esto, siempre explicarle al paciente qué tipo de estudio le vamos a realizar, siempre contarle cómo se hace, cuánto se va a demorar, todo, porque no todos los pacientes sabemos cuál es el estudio que les van a hacer, entonces no creo que nos gustaría a nosotros que lleguemos a un consultorio de ecografía o de cualquier método diagnóstico y nos hagan algo que ni siquiera tenemos ni idea y encima que no fue un examen tan chévere que se puede decir, un examen tal vez
transvaginal, exámenes así, entonces siempre ponerlos en parte del paciente y ser más empáticos con los pacientes, ¿no? Entonces, si no es más, me despido. Otra vez un gusto compartir con ustedes las clases y estamos a las órdenes para cualquier cosa. Si no es más, me despido. Nos vemos el día de mañana. Otra cosa. Les estaba conversando de que si podíamos tener el viernes clases. Entonces me dicen que están conectados 70 más o menos. Entonces más o menos creo que hay 70 inscritos. Entonces, en este caso, para hacerlo democrático, pues no sé si quieren votar y ver si gana la mayoría y quieren el viernes, o si no quedaríamos solo hasta el jueves. ¿Les parece o no quieren? Creo que es lo más correcto, doctora, porque de todas maneras unos van a querer, otros no. Entonces, que cada compañero exprese su voluntad en el WhatsApp del grupo, creo que sería lo ideal. Claro, pero por eso digo, o sea, sí estarían de acuerdo en que si quieren algunos el viernes, porque si dicen todos no queremos el viernes, ni siquiera se puede hacer una votación. Yo tampoco puedo obligar a hacer nada. Yo les pongo en contexto lo que podríamos hacer. ¿Por qué? Porque se adelanta más y bueno, incluso es Doctora, un día más. Considero que podríamos votar aplastando el botón de la mano las personas que deseen la clase el día viernes. Las personas que no deseen la clase no tienen que sentirse perjudicadas porque las clases quedan en el sistema y podrían revisarlo en otro momento. Perfecto, ya está ahí. Hay un grupo de WhatsApp que con el administrador que tiene, él les va a hacer una votación. Entonces, él me cuenta, porque aquí se me va a hacer muy difícil a mí contar todos, son 70. Entonces, en el ratito se me va a hacer un lío a mí. Entonces, ahí cuando él les pregunte, le van a ayudar con las votaciones y ahí me cuentan, igual estamos recién lunes. ¿Ya? ¿Les parece? Correcto, sí, doctora, gracias. Ya estaría perfecto, entonces creo que es lo más justo. Mañana vamos a ver anatomía de abdomen superior. Entonces hacemos todo abdomen superior. El miércoles hacemos abdomen inferior y ya. Pero primero vamos a ver anatomía normal de abdomen superior, hígado, vesícula biliar, páncreas, todo lo de abdomen superior, ¿ya? Entonces, para que revisen algo si pueden y mañana nos enfocamos en eso, ¿ya? Entonces, bueno, les agradezco. Nos vemos el día de mañana a las 8 mismo. Siempre les doy unos 10 minutitos para que todos se reúnan, porque, por ejemplo, a las 8 que yo me uní, recién estaban 21 personas. Entonces, siempre unos 10 minutitos para que puedan unirse todos, ¿ya? Nos vemos, doctores. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana, doctora. compañeros. Hasta mañana, doctora. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana, doctora.